Gracias por unirse a nosotros y sintonizar esta palabra en la cual esperamos pueda ser de gran bendición para su vida. Queremos saber cómo Dios está obrando en ti a través de este sermón. Para esto, cuéntenos su testimonio a través de un email a iglesiavida@lifechurchutah.com. Y si desea apoyar nuestro ministerio financieramente, lo puede hacer en iglesiavidautah.com en el link Ofrendas. Le animamos ahora a que abra su corazón y su mente para escuchar la palabra que Dios tiene para ti hoy. Estamos en esta serie que hemos titulado Punto de Partida. Y la idea de esta serie en sí, tal cual como lo veíamos la semana pasada, es de algún modo poder entender que en el fondo nuestra fe tiene un punto de partida. Decíamos que todo tiene un punto de partida. En primer lugar, vemos que nosotros tenemos un punto de partida. Como personas tenemos un punto de partida. Todos comenzamos, hablamos de cómo esta idea de que en algún minuto comenzado nuestro primer amor, tuvimos un punto de partida en el amor, tuvimos un punto de partida en la escuela, tuvimos un punto de partida en el trabajo. Todo tiene un punto de partida. Y la fe también tiene un punto de partida. Pero no solamente eso, sino que nos damos cuenta de que de alguna u otra manera el ser humano, el hombre, tiene que tener este punto de partida en una fe. Y generalmente nuestra fe comienza cuando somos niños. No sé si recuerda que usted escuchó una serie de historias, una serie de conceptos. Y cuando somos niños es súper fácil poder entregar el concepto de la fe. Y escuchamos frases. No sé si se recuerda las frases que escuchamos y las voy a poner aquí en la pantalla para que las vea. Una de las primeras frases es Dios es bueno. Las frases de nuestra fe, que es la segunda imagen, Arlie. Dios es bueno. Y aprendemos desde pequeño, escuchamos, nuestros padres nos dicen, si usted creció en un concepto o en un núcleo de iglesia como yo, uno escucha el concepto de Dios es bueno. No solamente eso, sino que Dios castiga el mal y retribuye al bueno. Y luego Dios responde a la oración. El problema es que cuando vamos creciendo, entramos en nuestra etapa adolescente, hay una división en nuestra fe porque nos damos cuenta de que muchas veces Dios no es tan bueno como nos escuchamos que era. Que de alguna otra manera los malos son retribuidos y los buenos lo pasan mal. Y más aún nos damos cuenta de que en muchas ocasiones Dios no responde a la oración como nosotros queríamos que respondiera. Es más, no escuchamos absolutamente nada. Ahora, por causa de esta situación, generalmente hay un quiebre en nuestra fe. Nos alejamos porque experimentamos una disociación en base a lo que escuchamos y en base a lo que vemos. Y por esto mismo, generalmente en nuestra vida adulta, necesitamos un punto de partida para nuestra fe. En nuestra vida adulta necesitamos un punto de partida en nuestra fe. El problema está en que este concepto de la Biblia dice, no sé si se recuerda que lo vimos, este concepto de la Biblia dice no es un buen punto de partida para muchas personas adultas en su fe. No es un punto de partida. Y lo dijimos ¿por qué? Porque podríamos hablar todo el día de por qué la Biblia dice no es un punto de partida. Porque la Biblia dice que no hay que tatuarse, por ejemplo. Y ahí hay una batalla que se ha dado por muchísimos años. La Biblia dice que al profeta falso hay que apedrearlo hasta que muera. ¿Cierto? Mucha gente podría decir, bueno, sí, la Biblia dice muchas cosas buenas, pero también dice muchas cosas malas. Entonces, para mucha gente adulta, la Biblia dice no es un buen punto de partida. Entonces, ¿cómo partimos? ¿De dónde sacamos la información? Y si usted no estuvo la semana pasada, lo invito a que vaya a nuestra página web iglesiavidautah.com y pueda ver el primer sermón que vimos donde respondimos a una pregunta. ¿Y cuál era la pregunta?
wow, esta es la parte que ningún predicador quiere escuchar. Cuando su punto máximo nadie lo entendió, entonces eso quiere decir que nadie estaba poniendo atención, que el hermano que se estaba quedando dormido se quedó dormido y contagió al resto. ¿Cuál era la pregunta? ¿Quién es Jesús? Esa es la pregunta que tenemos que responder. La pregunta que tenemos que responder como persona es la que va a aparecer aquí, que Arly rápidamente, mire, me va a hacer aparecer... No, me dice, está malo el computador. La pregunta es, ¿quién es Jesús? No está la pregunta. Ahora, hoy día vamos a comenzar con un concepto distinto y vamos a seguir vamos a responder aún más en profundidad la pregunta de quién es Jesús, pero hoy día quiero que abarquemos un tema que es bien particular. Y quiero que hablemos de una palabra que en el mundo evangélico, en la iglesia generalmente se escucha, ¿ok? Es algo que escuchamos generalmente aquí en la iglesia, pero no es algo que usamos generalmente en nuestra vida diaria. Y estoy hablando de la palabra pecado. A ver, hagamos un pequeño censo. ¿Cuántos han escuchado la palabra pecado? Todos tienen que haberla escuchado, porque yo hablo del pecado siempre. Ahora, como les decía, la palabra pecado es una palabra que escuchamos diariamente, pero no es una palabra que quizás, o un concepto que entendemos correctamente. Es una palabra súper interesante, pero que en el fondo no logramos comprender su dimensión y lo que significa para nosotros. Ahora, como es una palabra que generalmente la usamos en un contexto de iglesia o se usa generalmente en un contexto teológico, usted jamás va a escuchar, por ejemplo, a su hijo decir, papá, perdóname por el pecado que hice. O mi amor, ¿sabes qué? Cometí un pecado. Su jefe nunca lo va a llamar a la oficina y le va a decir, hey, Juanito, vamos a tener que conversar sobre algunos pecados. No, ¿cierto? Porque no es algo que habitualmente lo escuchamos en la iglesia y lo hablamos dentro de la iglesia. No es algo que generalmente lo usamos en nuestro diario vivir. Otra cosa de esta palabra que por lo general resistimos es que es una palabra súper fuerte. Es una palabra que es súper fuerte a la hora de escuchar que alguien cometió un pecado. Es como, hizo algo súper malo. Entonces, como es una palabra que es súper fuerte, no nos gusta usarla en un contexto general. Y por eso se usa generalmente en la iglesia. Y todos los que estamos en la iglesia, todos los que hemos ido a la iglesia o que aceptamos la iglesia en general, aceptamos esta palabra cuando se habla dentro de este contexto. Ahora, dado que es una palabra súper fuerte, dado que esta palabra pecado indica demasiadas cosas profundas en nuestra vida, nosotros somos tan inteligentes que hemos reemplazado esta palabra. La hemos reemplazado para no sentirnos tan mal. Porque en el fondo nadie quiere que le digan pecado, nadie que le diga que hoy estáis pecando. No. Entonces hemos reemplazado esta palabra pecado por la palabra, ¿qué dice ahí? Error. Por la palabra error. Entonces es más fácil decir, he cometido un error. No me siento tan mal. El problema es que el concepto no es correcto. Ahora, ¿por qué no es correcto? Creo que usted lo ha visto. Por ejemplo, no sé si en la política, en el deporte, siempre pasa que, por ejemplo, cuando Maradona, ¿cuántos conocen a Maradona? Puede que sea un jugador demasiado viejo, pero si usted sabe de fútbol, va a saber que Maradona ha sido uno de los grandes en la historia del fútbol. Entonces, pero Maradona ha tenido grandes caídas, ¿cierto? Entonces Maradona, yo cometí un error. Yo cometí un error y uno está mirando a Maradona, oye, loco, no, si ese no fue un error. Eso fue algo más grave que un error. ¿Cómo que un error? Un error
Un error es cuando yo estoy haciendo un examen de matemáticas y 2 más 4 son 7. Eso es un error, ¿cierto? Un error es que a veces, por ejemplo, estoy escribiendo y mi ortografía no es correcta. Ahí cometo un error ortográfico. Un error, por ejemplo, es cuando estoy haciendo pan en mi casa y en vez de poner, de seguir la receta con 4 tacitas de harina, le pongo 6. Entonces me doy cuenta que esto no me está funcionando, ¿no? Cometí un... Pero pecado es distinto. El problema es que llamamos error a cosas que en el fondo son algo más grave. Por ejemplo, si hubiese llegado sin ningún contexto, si no le hablo del pecado ni del error, y yo digo, ¿cuántos de ustedes alguna ocasión han cometido un error? Sin ningún contexto. Si llego aquí y pregunto, ¿cuántos de ustedes han cometido un error? Lo más probable es que todo el mundo levantaría la mano. Y si hay alguien que no la levanta, el que está al lado diría, ¿este qué se cree? ¿Cómo? Si en el fondo todos hemos cometido un error. ¿Qué tan bueno eres? Pero sí, sin ningún contexto de nuevo. Yo digo, ¿cuántos de ustedes en su pasado han cometido pecados? No sé los que están atrás, pero en la primera fila sería algo más o menos así. ¿Sí o no? Porque nos cuesta confesar nuestro pecado. Nos cuesta confesar que lo que hemos hecho es algo sumamente grave. Y como les decía, la palabra pecado, como es demasiado fuerte, la hemos cambiado por error, la cual nos hace sentir mucho mejor. El problema es que eso es un error. Eso sí que es un error. Cambiar la palabra pecado por error. El problema es que esta palabra error es demasiado insuficiente. Mire lo que significa la palabra error. Error significa conocimiento insuficiente. Es como les decía, o sea, por ejemplo, no sabía que en la receta del pan tenía que añadirle aceite o manteca al que usted le ponga. No sabía. Entonces, no tenía el conocimiento suficiente para saber que tengo que hacerlo de esta manera. Se me quemó el pan o se me quemó el arroz porque es que no sabía que tenía que tenerlo a tal temperatura. Es un conocimiento insuficiente. No sabía muy bien cómo realizar este ejercicio matemático, entonces cometí un error. Cometí un error, en vez de poner vaca con B corta, la puse con B chica, la puse con B grande. Y eso uno lo ve sobre todo los hijos de hispanos que han crecido aquí, que tratan de escribir en español. Y uno mira, hasta cuesta leer. No sé si le ha pasado cuando alguien escribe súper mal ortográficamente y uno está, a ver, la vaca. En fin, eso es un error, porque hay un conocimiento insuficiente. Por ejemplo, ese mismo ejemplo que les ponía de hispanos que han crecido aquí pero que saben escribir algo en español, cometen un error porque el conocimiento es insuficiente. Pero con el pecado es distinto, porque generalmente nosotros sabemos a lo que vamos. Generalmente nosotros sabemos lo que está mal. De hecho, sabemos el efecto que va a causar. Por eso hay un sentimiento de nerviosismo, de temor, de miedo. De hecho, en ocasiones cometemos errores a propósito. Cometemos errores a propósito. A propósito vamos y hacemos cierto tipo de cosas. A propósito vamos y encendemos el computador. A propósito vamos y comenzamos a entablar una relación con una persona. A propósito. En otras ocasiones planeamos nuestros errores. Hay gente que
saca una tarjeta de crédito que su esposa, que su esposo no sepa para poder hacer cosas para que mi esposo no sepa. Compramos ciertos pasajes de avión para poder ir y encontrarme con la persona. Está todo planeado. Planeamos el error. Ahora, hay ocasiones que cometemos el error una y otra vez. ¿Cómo llamamos a un error que uno comete una y otra vez? ¿Se acuerda cuando, no sé si se vio la noticia, yo estaba en Chile, lo vi, cuando Bill Clinton confiesa, yo no conozco a, no me acuerdo cómo se llama a la señorita Lewinsky, no la conozco. No fue una vez, fue una serie de veces, una y otra vez en la misma. ¿Cómo uno llama? ¿Cómo eso puede ser un error? Entonces, como les digo, de alguna otra manera, el problema es que como hemos cambiado esta palabra, no queremos reconocer que en el fondo el problema soy yo. Yo no me puedo corregir a mí mismo. Ahí está el problema. Porque si fuera un error por lo general uno puede corregirlo. Por ejemplo, si yo escribo mal ortográficamente, yo puedo aprender a escribir mejor, ¿cierto? Si yo estoy haciendo mal la receta, yo puedo aprender a cocinar y memorizarme la receta para hacerla siempre de la manera correcta. Yo puedo corregir el error. De hecho, por ejemplo, cuando uno escribe, hay unos materiales que uno puede borrar el error y corregirlo. Pero en este caso, con nosotros, no nos podemos corregir a nosotros mismos. Yo no me puedo corregir a mí mismo. Yo no me puedo corregir en las circunstancias que pueda estar haciendo. Tratamos. Y no sé si le ha pasado cuando uno trata de corregirse a sí mismo. Uno trata por un tiempo, pero logra caer. Uno va a terapia para poder corregir la situación. Uno va a terapias para poder corregir el matrimonio. Uno lleva terapias a los hijos para poder corregir a los hijos. Uno se lee libros para tratar de corregir el comportamiento. Pero en el fondo uno no puede corregirse a sí mismo. No podemos. Ahora, como les decía, una de las cosas lamentables de esta situación es el hecho de que empezamos a hacer correcciones, ¿ok? Hay gente que dice, ok, ya no voy a meterme nunca más a esa página. Entonces lleva como 7 días sin meterse a esa página. O una persona que estaba adicta al alcohol, ok, nunca más alcohol y lleva... Porque se está tratando de corregir a sí mismo. Lleva 6, 7 días. Y ya la boca la tiene seca. Entonces, después de como cierto tiempo uno dice, oye, me he portado bien. 10 días sin caer. Me merezco una caída. Y uno se trata de excusar a sí mismo. No, lo que pasa es que, uno tiene que ir de a poquitito, ¿cierto? Y piensa en esto, por ejemplo, no sé si le ha pasado, pero es como uno quiere hacer el cambio, quiere hacer la corrección, pero en el fondo hay algo internamente que te empuja a hacer lo malo. Hay algo que te empuja a volver a la misma acción que has dejado. Uno quiere hacer la corrección, pero en el fondo como que hay algo internamente que te empuja. Ahora, si somos honestos, si logramos llegar a un punto en entender de que quizás la circunstancia o el hecho no es un error,
sino que en el fondo quizás es más grave. Quizás lo que está pasando conmigo no es algo que se puede corregir, sino que en verdad es pecado. Y si lo que está pasando conmigo es pecado, entonces por ende yo soy un pecador. Usted está pecando y por ende eres un pecador. Ahora, definamos un poco la palabra pecador de una manera súper simple. Pecador es alguien que sabiendo hacer lo bueno, no lo hace. Hay gente que dice, ay, pero pastor, ¿cómo yo puedo saber? A mí sí es simple. Si usted sabe lo que es bueno y no lo hace, entonces está pecando. Ahora, cuando Jesús habló del pecado, Jesús es súper interesante cuando Jesús habla del pecado, porque Él de alguna otra manera lo plantea en lo que tiene que ver con relaciones. Entonces, el propósito de Jesús al hablar del pecado era restaurar y no condenar. El propósito de Jesús a la hora de hablar del pecado era condenar y no, era restaurar y no condenar. Y esto es importante porque si yo no soy capaz de entender cuál es mi problema, si yo no soy capaz de entender mi condición, si yo no soy capaz de aceptar, entonces jamás voy a ser capaz de encontrar una restauración. Y jamás, por ende, voy a poder tener un punto de partida en mi fe. Por eso es importante hablar de pecado. Y aquí está el problema que Jesús quería atacar. Es que toda la gente en ese tiempo, incluso hoy día, tenía un concepto en sí, tenía un concepto en su cabeza de lo que era el pecado y lo que eran las cosas malas. Entonces todo el mundo, como tenía esta idea, de algún modo había una asociación con el concepto del error. Entonces, como ellos sentían que lo que hacían no era algo tan malo, sino que era un simple error, entonces jamás había una necesidad de buscar esa restauración. Y quiero que entiendan, lo que estaba pasando en ese tiempo pasa hoy día de la misma manera. El problema es que como yo entiendo que es un error, no voy a buscar jamás esa restauración. Ahora, esto es lo que tiene de increíble el Evangelio, que cuando Jesucristo habla, todo el mundo queda así como, oh. Y es que, de algún modo, Jesús quiere que entienda la gente esto. Hay un Padre Celestial, hay un Dios que ama desesperadamente al mundo, y lo que este Dios quiere, por sobre todas las cosas, desesperadamente, es que el ser humano encuentre restauración. ¿Ok? El punto es que Jesús quiere hacerle ver a la gente que, hey, déjate de jugar el juego de cometí un error y entiende de lo que está pasando es algo más grave. Has pecado. Ahora, Jesús está con un grupo de personas y quiere que Jesús quiere de alguna otra manera poner una línea. Quiere que la gente entienda, ok, ¿ustedes quieren hablar de pecado? ¿Hablemos de pecado? Ya. Sí, así comienza Jesús hablando del pecado. Mateo 5:20 dice así: porque les digo a ustedes que no van a entrar en el reino de los cielos. Me fui hasta la última página aquí. No van a entrar al reino de los cielos a menos que su justicia, fíjese bien, a menos que su justicia supere a lo de los fariseos y a los maestros de la ley. Sí. Quiero que entiendan esto, los fariseos y los maestros de la ley era gente que en la sociedad todo el mundo los miraba y, oh, son súper buenos. A esta gente eran profesionales de
la religiosidad. Les pagaban, de hecho, para mantenerse ceremonialmente puros. Entonces ellos cumplían todo. De hecho, los fariseos se ponían unos papeles alrededor que colgaban para que la gente viera las cosas que ellos hacían. Hoy día estoy ayunando, qué sé yo, estoy siguiendo un voto nazareno. Quería que la gente reconociera, wow, mira qué bueno esa persona. Y lo que Jesús está diciendo es, para que ustedes puedan entrar en el cielo, tienen que ser mucho mejores que ellos. Entonces todo el mundo se mira, si estos, que son los mejores, no pueden entrar porque hay que ser mucho mejor que ellos, entonces estamos todos perdidos. Estamos todos perdidos. Entonces Jesús ve que están todos perdidos y se le ocurre decir lo siguiente. Versículo 21. Ustedes han oído que se dijo a sus antepasados, no mates. Entonces ahí está el hermano Wilfredo. Ojalá que no haya ningún Wilfredo aquí. Entonces dijo, oh, ya, yo nunca he matado a nadie. Yo nunca he matado a nadie. Estoy bien. Wilfredo se siente bien porque nunca ha matado a nadie. Pero Jesús dice, pero yo les digo que todo el que se enoje con su hermano quedará sujeto al juicio del tribunal. En palabras simples, el juicio del tribunal tiene que ver única y exclusivamente con el hecho de va a estar condenado. O sea, si la gente lo hizo sentir por un minuto bien, ok, yo no he matado a nadie, pero si llego a tener un sentimiento de odio hacia otra persona, estoy condenado. Jesús, ya, quizás no puedo ser como los fariseos, pero no le ponga tanto, pues Señor. Es demasiada carga. ¿Cómo yo puedo decir? Usted no ve lo que la otra persona me hizo, me robó el burro, porque en ese tiempo no tenía nada, me chocó el burro. Jesús le está diciendo, mira, quizás tú dices que no has matado a nadie, pero eres igual a un asesino. Entonces ve la cara de la gente, entonces la gente algunos se empiezan a ir quizás. Entonces Jesús, ¿qué hago? Y viene Jesús y dice, ustedes han oído que se dijo, no cometas adulterio. Entonces, el primero, ahí sí, porque yo, gracias a Dios, si algo que he sido fiel a mi esposa. Pero, yo les digo, que cualquiera que mira, pero ¿cómo no? Que mira. Yo no he mirado nada, Señor. Cualquiera que mira a una mujer y la codicia, ya ha cometido adulterio con ella en el corazón. Entonces, todo el mundo está allá, pero estamos todos perdidos. Entonces mejor portémonos mal y pasémonos bien aquí antes de que nos vayamos al infierno. ¿Sí o no? Si esos son los estándares. Pero lo que hay que entender en este punto es que de alguna otra manera lo que Jesús está tratando de hacer es que le está diciendo a la gente, hey, muchachos, entiendan esto, no hay solución en ustedes. En ustedes no van a encontrar una solución. No hay solución en ti. Tú no puedes ser bueno, no vas a solucionar este problema del pecado en ti, porque no es un error, no lo puedes corregir. Entonces lo que quiere hacerle entender a la gente es que, claro, tú pensabas que si cumples esta norma vas a estar bien. Yo te digo que no. Que has estado toda tu vida completamente mal. Entonces cuando uno lo ve desde ese punto de vista, uno se siente mal. Y como les decía, Jesús quiere que la gente lo logre ver, Jesús quiere que la gente lo logre entender, que lo logre asimilar. No se trata de tratar de corregir y de tratar de hacer cosas. Tú eres malo por naturaleza. Quizás usted ha escuchado esta historia,
la historia de la mujer adúltera. Una mujer que los maestros de la ley la encuentran en el acto del adulterio y no del pensamiento. La encontraron en el acto del adulterio. Ahora, ¿dónde habrá quedado el hombre? Porque debieron haberlos traído a los dos, ¿cierto? Pero trajeron a la mujer. La encuentran en el acto del adulterio y la ponen ante Jesús. Ahora, si usted conoce el contexto, le querían poner una trampa, ¿cierto? Entonces ahí está la mujer y los maestros le preguntan, ok, la ley dice que a alguien que se encuentra en adulterio hay que apedrearla. ¿Qué dices tú? Si usted ha leído la historia, Jesús se arrodilla en el suelo y comienza a escribir, ¿cierto? Muchos dicen que quizás escribió los pecados de la gente que estaba condenando a la mujer. Pero el punto es que cuando mira, les dice, el que esté libre de pecado, que lance la primera piedra, ¿cierto? Y cuando él dice estas palabras, la gente comienza a irse. Y luego cuando él vuelve y siguió escribiendo, dice, y él levanta la vista y dice, hey, ¿dónde están tus acusadores? Le pregunta a la mujer. Entonces, la mujer le responde, se fueron. Y aquí, mire, no se pierda esto, porque Jesús viene y le dice, hey, ni yo te condeno, vete y no peques más. Wow. Ni yo te condeno, vete y no peques más. Porque Jesús no quería condenar a la persona, sino que lo que quiere hacer es restaurar. Ya la mujer había reconocido su acto. ¿Qué más público que reconocer que la mujer había cometido el pecado del adulterio frente a cientos de personas? Ella entendía su condición, sabía que estaba mal, sabía que había hecho algo completamente grave, había pecado contra Dios. Entonces cuando está esa mujer en una condición de que, wow, todo el mundo se ha dado cuenta de quién soy, Jesús le dice, hey, ni yo te condeno. Yo no vine a condenar al mundo, sino a salvarlo. Amén. Vete y no peques más. Wow. Jesús hace que la mujer pase de una mujer que quizás había vivido una vida de pecado a una persona que se transforma en una seguidora. Su vida se transformó. Le hace una invitación. Vete y no peques más. Tienes la decisión. Yo no te condeno, pero tienes la opción de decidir, de seguir tu vida normal o de tomar un camino correcto. El problema con nosotros, referente a la restauración, es que no dimensionamos lo grave de nuestra situación, no dimensionamos a dónde estamos, en el contexto en que nos encontramos. Entonces, como no dimensionamos, no buscamos la restauración. No buscamos la restauración en general. Por eso hay situaciones de división. Porque no buscamos restauración. No buscamos restauración en nuestra familia, no buscamos restauración en nuestras amistades, no buscamos restauración con la gente del trabajo. Y como no buscamos restauración, nunca encontramos restauración con Dios. Necesitamos venir a la iglesia porque de alguna u otra manera tengo que corregir mi error, tengo que tratar de borrarlo. Y el estar aquí, quizás el dar mi diezmo, el dar mi ofrenda, me hace sentir un poco mejor. El escuchar los sermones del pastor, aunque sean repetitivos las historias que cuenta, pero me hace sentir mejor. Y quizás me voy a escuchar a más sermones. Si entre más sermones yo escucho, voy a ser, quizás Dios me va a mirar y me va a decir, oh, mira qué bueno. Porque tratamos de hacer cosas para corregirlo. Ahora, quiero que entienda esto. Tiene que haber un concepto correcto para que podamos encontrar una restauración correcta. Entonces esto es lo que hace Jesús. Jesús en un minuto se encuentra con dos grupos de personas. Un grupo de personas que era súper mala. Ellos eran tan malos que habían llegado a un punto de que, mira, mejor pasémoslo bien ahora
Porque si no, en verdad, después de esta vida lo vamos a pasar súper mal, nos vamos a ir al infierno, no vamos a ganar nada. Y estaba el otro grupo, el grupo de personas que se creía súper buenas, súper religiosos. Nosotros cumplimos la ley ceremonial, nos lavamos las manos, vamos a la iglesia, leemos la Biblia. Hasta así hablan, ¿cierto? Entonces, están estos dos grupos y Jesús les cuenta una historia. No sé si se recuerdan, les cuenta unas historias que se llaman parábolas en la Biblia, pero si usted no entiende, son como fábulas, son como cuentos. Entonces les cuenta varias historias. De hecho, les cuenta la historia de la moneda perdida, la historia de la oveja perdida y de la perla de gran precio. Y luego viene y les cuenta una historia. Entonces le dice, miren, había una vez una familia, un padre con 2 hijos. Usted ha escuchado la historia quizás. Entonces, un día el hijo menor viene y le dice al padre, padre, dame la parte de mi herencia que me corresponde. Ahora, creo que entienda esto. En esta cultura, cuando un hijo recibía la herencia de su padre cuando el padre moría. ¿Ok? En general. Así era. Si un hijo llegase a venir a pedirle la herencia a su padre, este era el mensaje que está diciendo. ¿Ok? Este era el mensaje que la gente que escuchó esta historia entendió. Mira, no me interesa, ojalá que te murieras, papá, porque necesito el dinero ya, pero como no te estás muriendo, como no estás muerto, dame el dinero ahora. Yo mejor me voy y me aparto y no te molesto más. Cualquier padre de ese tiempo hubiera dicho, ¿sabes qué? Ándate de aquí, no recibes nada y arréglatelas como puedas. Pero en la historia vemos que el padre, en la historia que Jesús cuenta, el padre accede y le da la parte de su herencia. Entonces pasa que, si usted conoce la historia, si no la conoce se la cuento aquí, el hijo va y malgasta. No la invierte. Se va a las fiestas, se compra computadores, se va a Florida, a las playas, a los bares, ¿ya? Entonces todos los amigos, y cuando se le acabó la plata, ¡buh! O sea, así son los amigos, ¿sí o no? Entonces, la historia llega a un punto donde este hombre está tan mal, tan mal, que está alimentando a los cerdos y tiene tanta hambre que él está comiendo la comida que le da a los cerdos. Entonces, mientras está en esa situación, miren la humillación de este hombre, de haberlo tenido todo, a llegar a una condición completamente baja, él se da cuenta de lo que ha hecho. Si usted ha leído la historia, el chico dice, los empleados de mi papá comen mejor de lo que yo estoy comiendo ahora, tienen mejor vida. Quizás voy a ir donde mi papá y le voy a decir, papá, ¿por qué no me das trabajo? Y aquí es donde vamos a tomar la historia. Porque Lucas 15 nos describe lo siguiente en el versículo 21. Dice, papá, he pecado contra el cielo y contra ti. Ya no merezco ser llamado tu hijo. Ya no merezco que me llames tu hijo. He pecado. Él no vino y dijo, papá, mira, lo que pasa es que cometí un error, nunca debía haber hecho eso. ¿Por qué no arreglamos las cosas? Mire, yo no voy a ser de tu familia, está bien, dame un trabajo. No. Él viene en una condición donde viene y le dice, papá, he pecado contra ti. He roto esta relación que nosotros teníamos. Y sé que no hay nada que la pueda restaurar. Por lo mismo, papá, yo no merezco ser llamado tu hijo. Hay una condición en este joven o en esta persona de reconocimiento. Estoy reconociendo lo que he hecho. Y sé que lo que hice fue súper malo. Fue malo. Te herí a ti. Renegué contra ti. No estuvo correcto.
He pecado. Entonces el papá viene y le dice, ándate de aquí. Sale. No, mira, que ahora viene ahora que no tienen nada. No, ¿y sabe por qué no pasa eso? Porque en esta historia, quiero que entienda de que la gente que estaba escuchando la historia sabía que el padre era una representación de Dios. Y el hijo era la representación del hombre. Entonces todo el mundo está, a ver qué es lo que va a hacer el papá. Entonces están todos esperando, a ver qué es lo que va a hacer. Pero el padre ordenó a sus siervos: pronto, traigan la mejor ropa para vestirlo. Y esta parte me fascina, y me fascina, desesperadamente me fascina, porque mira, el padre quizás hubiese dicho, a ver, conversemos, hablemos primero, antes de que vuelva a la casa, no, hablemos. No, pero el papá no ataca el problema, sino que él automáticamente viene y dice, pronto, tráiganme la ropa, vístanlo, ha llegado mi hijo, está aquí. ¿Y sabe por qué este padre no está interesado en hacer sentir condenado al hijo? Porque el hijo ya ha reconocido la condición en la que se encuentra. El hijo ya sabe que ha hecho mal. El hijo sabe que ha pecado, que ha estado lejos del padre, que ha hecho mal, que hirió su corazón. Padre, he pecado contra ti, no merezco ser llamado tu hijo. Y el padre lo abraza. Tráiganme ropa, vístanlo. Porque este hijo mío estaba muerto, pero ahora ha vuelto a la vida. Se había perdido, pero ya lo hemos encontrado. Estaba muerto, mire, mi hijo estaba muerto. Cuando quebró la relación murió. Pero ha vuelto a la vida, en su arrepentimiento ha vuelto a la vida. Ha vuelto a la vida. Se había perdido, al irse lejos se había perdido. Pero lo hemos encontrado. ¿Por qué lo hemos encontrado? Porque se ha arrepentido, porque ha reconocido su condición. Así que empezaron a hacer fiesta. Y aquí está la clave. Que cuando somos capaces de restaurar una relación, hay un gozo tal que no nos queda más que celebrar. ¿Se recuerda el día en que sintió el perdón? Aquellos que han experimentado el perdón de Dios. ¡Wow! ¿Qué puedo hacer? Yo quiero servir, yo quiero actuar, hay un gozo, hay algo que nos mueve, hay algo que nos empuja. Puede que jamás haya sido capaz de decir las palabras que este joven dijo. He pecado. Y quizás jamás las has dicho porque ni siquiera quieres reconocer tu falta. He pecado contra mi hermano, he pecado contra mi hermana, he pecado contra mis padres, he pecado contra mí mismo, he pecado contra Dios. He pecado contra mis hijos. Entonces, como no hemos sido capaces de reconocer, nunca encontramos la paz. Nunca encontramos esa restauración. Por eso hay gente que viene con el látigo todos los domingos, por mi culpa, por mi culpa, por mi culpa, y necesitan de alguna u otra manera que esto que pasa aquí los pueda sacar ese sentimiento de culpabilidad que tienen dentro. Hay gente que sigue cayendo en la misma una y otra vez. Hay matrimonios que se comienzan a destruir por causa de estas situaciones. Hay relaciones entre amigos, entre familiares, entre padres e hijos que se destruyen por causa de esta falta de reconocimiento. Yo he pecado, ok, no importa, porque siempre te queremos tratar de poner la culpa al otro, de los que tú hiciste esto. Pero no, veamos lo que yo he hecho. He pecado, he estado lejos de Dios. Y esto no lo puedo corregir yo mismo.
Si preguntábamos la semana pasada, ¿quién es Jesús? Hoy quiero que trate de responder a esta pregunta. ¿Qué vas a hacer? ¿Qué vas a hacer? ¿Qué vas a hacer? ¿Qué vas a hacer con esa falta de reconocimiento? ¿Qué vas a hacer con esa circunstancia que está aquí, que quizás has tratado de corregir, con esa esclavitud que has llevado por años? ¿Qué vas a hacer? Porque quiero recordarle esto. Juan 3:17 dice que Dios no envió a su Hijo para condenar al mundo. Aquí no se trata de un grupo de personas o de una persona que trata de apuntar el pecado de los otros. De lo que se trata esto es tratar de hacernos entender, y a la gente que nos está viendo, queremos que logren entender lo importante que es reconciliarse con Dios, porque Él en verdad está tan desesperado porque podamos tener una relación íntima y personal con Él. Pero no va a pasar hasta que no caigamos de rodillas y digamos: Señor, he pecado contra ti. He pecado contra ti. Creo que tenemos tanto miedo a reconocer nuestras faltas, tanto miedo, que nos perdemos la oportunidad de encontrar la reconciliación con aquel que nos ama desesperadamente. Tenemos tanto miedo a reconocer lo malo que hemos hecho, a confesar nuestro pecado. La gente me va a juzgar. ¿Qué importa que la gente te juzgue? Mire, flash news. Usted va a hacer cosas buenas y adivine qué. La gente lo va a juzgar. Usted no va a hacer nada y adivine qué. La gente lo va a juzgar. Usted va a hacer cosas malas y adivine qué. La gente lo va a juzgar. Si la gente tiene una naturaleza, quiere sentirse mejor que usted, entonces siempre nos van a juzgar. Siempre. ¿Qué importa? Si a mí lo que me importa tiene que ver con lo que Dios piense de mí. Y Dios está desesperado por perdonarme. Mire, quiero que entienda esto. Dios envió a Jesucristo para que Él, haciéndose hombre, muriera en la cruz y pagara el cargo que estaba por sobre mi vida. Sin Cristo yo estoy completamente perdido, merezco la muerte. Y si yo no tengo a Cristo en mi vida, me voy a ir al infierno. Esa es la condena que hay sobre mí. Estoy perdido. Pero a través de Jesucristo hay nueva vida. Yo soy una nueva criatura. He nacido de nuevo. Y eso es lo que nos pasa con Jesús. ¿Puede ver la oferta que Cristo hace? Por eso le estoy preguntando, ¿qué es lo que vas a hacer? ¿Vas a tomar la paz y la restauración o vas a seguir con temor, con miedo, con angustia por causa de tu condición? ¿Vas a seguir en enemistad? ¿Qué vas a tomar? ¿Vas a tomar la paz y la restauración? ¿Esa paz que solamente Dios sabe dar? ¿O vas a seguir en angustia? Termino con la pregunta. ¿Qué vas a hacer? Cierra sus ojos. Quiero hacer esta invitación para toda la gente que está aquí y la gente que nos está viendo, porque esta es la pregunta que transforma una vida. ¿Qué es lo que vas a hacer? La única respuesta viene con el arrepentimiento y con el reconocer a Jesucristo como Señor y Salvador. Por lo mismo, si hay alguien aquí, si tú has llevado años en la iglesia, has vivido una vida religiosa por tus padres, por tu familia, por tu cultura, por el ambiente donde naciste. Si estás aquí hoy día y quieres decir, yo quiero entregar mi vida a Cristo, quiero tener un punto de partida. Ese punto de partida no va a comenzar si hoy día no reconoces tu condición.
he pecado, necesito de Cristo. La gente que nos está viendo, si tú estás aquí, si tú nos estás viendo y quieres entregar tu vida al Señor, quieres decirle, Señor, ven y toma el control, me arrepiento, levanta tu mano ahora ya. ¿Hay alguien aquí? Veo tu mano, gloria a Dios, veo sus manos, wow, veo tu mano ahí atrás, veo sus manos, wow, veo sus manos, gloria a Dios, veo tus manos, gloria a Dios, aleluya. Mira, quiero que ahí donde estás, ya sea al frente de tu computadora o aquí en este lugar, este minuto es santo. Dile, Señor Jesús, me arrepiento, perdóname, he pecado contra ti, Señor. He estado lejos de ti. En esta hora tu palabra me muestra, Señor, que tú no quieres condenarme, sino que quieres hacerme nuevo, quieres restaurarme. Toma el control de mi vida. Me rindo a ti. Reconozco que tú moriste y resucitaste en la cruz. Te hago el Señor y Rey de mi vida. En el nombre de Jesús. Amén y amén. Demos un aplauso a aquellos que han tomado la decisión.